Hola otra vez, amigas y amigos. En esta ocasión les traigo el tema de división de fracciones. Este va muy ligado al anterior, que fue el de multiplicación de fracciones. Como es normal en este proceso de aprendizaje, algunas veces tendremos que revisar algunos detalles de los temas que vimos anteriormente. Todos ellos están disponibles aquí, en las tarjetas que ha implementado YouTube. Usen estos enlaces cuando lo consideren necesario. Aquí en la parte de abajo estará siempre visible el botón para que se suscriban quienes recién visitan el canal. Comenzaremos por definir el inverso multiplicativo. Luego veremos cómo dividir fracciones propiamente dicho. Pasaremos después a dividir enteros y fracciones o viceversa. Luego veremos cómo dividir números mixtos. Finalmente, haremos un pequeño repaso de las 4 operaciones fundamentales que hemos visto en los últimos videos. Permítanme primero que les comente que, para resolver estos ejercicios de división de fracciones, es preferible, aunque no obligatorio, el conocimiento y uso del inverso multiplicativo. En algunos libros lo llaman recíproco o simplemente inverso. En este video lo usaremos indistintamente para familiarizarnos con él. El inverso de un número es otro número que al multiplicarse por el primero nos da como resultado 1. El inverso de este segundo número es el primero, es decir, los inversos son recíprocos entre sí, de ahí su denominación. Tomemos como ejemplo al número 5. Evidentemente, al multiplicarlo por cualquier cantidad positiva mayor o igual que 1, obtendremos como resultado 5 o más de 5. Así que el número que buscamos tiene que ser un número mayor que 0 y menor que 1. Ese número, por lo tanto, debe ser una fracción propia. Resulta que el número que buscamos es un quinto, ya que si multiplicamos 5 por un quinto, obtendremos como resultado 1. Como vemos, un quinto cumple con la condición que habíamos definido para un recíproco. Veamos ahora cuál es el recíproco de 3 séptimos. Si nos detenemos a reflexionar un momento, notaremos que el inverso de 3 séptimos es precisamente esta fracción, pero escrita en forma inversa, es decir, 7 tercios. Resulta que al multiplicar estas fracciones entre sí, el resultado es 1. Así que no es muy difícil notar que el inverso o recíproco de un número es la fracción que resulta de invertir los lugares que ocupan el numerador y el denominador. Este concepto nos será muy útil de ahora en adelante. Veamos ahora cómo resolver una división de fracciones. Lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado los términos de las dos fracciones, o multiplicar siempre la primera cantidad por el inverso de la segunda. En este caso, por ejemplo, vamos a dividir 12 treceavos entre 4 quintos. Podemos multiplicar 12 por 5, lo que nos da 60, y 13 por 4, lo que nos da 52, es decir, 60 52avos, o 30 26avos, o 15 treceavos, o un entero y 2 treceavos. Otra forma de resolver esta división es multiplicando 12 treceavos por 5 cuartos. De esta forma podemos emplear la cancelación de términos. Eliminamos 12 y 4, ya que ambos son múltiplos de 4, y en su lugar anotamos 3 y 1 respectivamente. Ahora multiplicamos 3 por 5, lo que nos da 15, 13 por 1, lo que nos da 3. Así que el resultado es 15 treceavos, o un entero y 12 treceavos, que como podemos ver es exactamente el mismo resultado que con el procedimiento anterior. Creo sinceramente que esta segunda forma de resolver las divisiones es la más recomendable. Sin embargo, de ninguna manera lo considero obligatoria. Les invito a usarla siempre que les sea posible. A mi modesto entender, esto les será más útil cuando veamos fracciones algebraicas. Bueno, pues dejando de lado estas reflexiones, que a nadie importan, les propongo que resuelvan estas divisiones. Usen el procedimiento con el que se sientan más cómodos. O, si tienen el tiempo y la disposición, resuélvanlas usando ambos procedimientos. De esa forma, estarán en mejor posición de opinar cuáles son las ventajas de ambas formas de resolver el mismo ejercicio. Ahora veremos cómo dividir un entero por una fracción
o una fracción por un entero. Esto es muy fácil, ya que al entero solo hay que agregarle un 1 como denominador y resolver como otra división cualquiera. Aquí, por ejemplo, vamos a dividir 120 enteros entre 2 tercios. Así que lo primero es agregar un 1 como denominador del 120 y multiplicar por 3 medios. Notamos que tanto el 120 como el 2 son divisibles por 2, así que los cancelamos y en su lugar ponemos 60 y 1 respectivamente. Al ser estos los cocientes de dividir ambos números por 2, multiplicamos ahora 60 por 3, lo que nos da 180, y 1 por 1, que nos da 1. Así que el resultado es 180 enteros. Ahora vamos a dividir 45 enteros entre 9 séptimos. Primero agregamos un 1 como denominador al 45, luego multiplicamos por 7 novenos. En este punto notamos que tanto el 45 como el 9 pueden dividirse por 9. Hecho esto, cancelamos ambos números y en su lugar colocamos un 5 y un 1 respectivamente. Ahora multiplicamos 5 por 7, lo que nos da 35, y 1 por 1, lo que nos da 1. Así que finalmente el resultado es 35 enteros. Tal vez sea ocioso mencionarlo, pero noten que en el primer caso, cuando dividimos el entero por una fracción propia, el cociente resultó mayor que el dividendo, es decir, resultó mayor que 120. En el segundo caso, cuando dividimos el entero por una fracción impropia, obtuvimos un cociente que es menor que el dividendo, es decir, menor que 45. Esto siempre se cumple, así que les sugiero lo tomen muy en cuenta en el momento en que estén resolviendo cualquier ejercicio en donde se tenga que dividir. Aquí están algunos ejercicios para que pongan en práctica lo visto hasta ahora. Algunos de los divisores son fracciones impropias y otros no. Recuerden que una cantidad mayor que 1 perfectamente puede clasificarse como una fracción impropia, así que les pido lo tengan presente al momento de resolver dichas divisiones. Ahora veremos cómo resolver una división de números mixtos. Para esto es necesario reducir los mixtos a fracciones impropias. Luego hay que multiplicar el dividendo por el recíproco del divisor y listo, tendremos nuestro resultado. Vamos a aplicar esto que he mencionado al siguiente ejemplo. Aquí tenemos que dividir 5 enteros y 1 tercio entre 2 enteros y 4 séptimos. Comenzamos por reducir estos mixtos a impropios, como vemos aquí. Luego multiplicamos la primera fracción por el inverso de la segunda, es decir, 16 tercios por 7 18avos. Aquí podemos ver que tanto el 16 como el 18 son divisibles entre 2, así que los cancelamos y en su lugar ponemos 8 y 9, que son los cocientes de dividir entre 2. Multiplicamos ahora 8 por 7, lo que nos da 56, y 3 por 9, lo que nos da 27. Así que el resultado es 56 27avos, o lo que es lo mismo, 2 enteros y 2 27avos. Como vemos, el divisor es una fracción impropia, por lo tanto, el resultado es menor que el dividendo, tal como era de esperarse. Aquí les dejo algunos ejercicios para que pongan en práctica lo visto. En todos ellos, el divisor es un número mixto, o dicho de otra forma, una fracción impropia. Por lo tanto, en todos, el resultado, o el cociente, deberá ser menor que el dividendo, o sea, menor que el primero de los dos mixtos. Hasta aquí lo referente a la división de fracciones. Comenzaremos a partir de ahora a resolver operaciones que incluyan o puedan incluir combinaciones de las 4 operaciones fundamentales. Así que veamos cómo resolver operaciones que incluyan signos de agrupación. Ya sabemos que para resolver estas operaciones, lo primero es resolver las operaciones contenidas por los paréntesis. Aquí, por ejemplo, vemos que se trata de una división, solo que el dividendo y el divisor están a su vez definidas por operaciones al interior de las mismas. Así que vamos a ir resolviéndolas en forma simultánea para llegar al resultado. Primero completamos los enteros con un 1 como denominador. Luego hay que resolver las operaciones al interior de cada paréntesis. En el caso del primero es muy fácil, ya que solo tenemos que multiplicar 2 por 6 y 1 por 5. Así que el resultado, como vemos, es 12 quintos. En el caso del segundo paréntesis, se trata de una suma de fracciones. Así que lo primero es buscar el mínimo común denominador, que es 8.
Dividimos 8 entre 1 y lo multiplicamos por 2, lo que nos da 16. Ahora dividimos 8 entre 8 y lo multiplicamos por 3, lo que nos da 3. Ahora vemos que el ejercicio se reduce a dividir 12 quintos entre 19 octavos. Mejor que eso es multiplicar 12 quintos por 8 19avos, lo que nos da 96 95avos, o un entero y un 95avos. Vamos ahora a resolver una división cuyo dividendo es una suma y resta de fracciones propias y el divisor es un número mixto. Comenzamos por homogeneizar las fracciones propias en el caso del primer paréntesis y reducir el mixto a impropio en el caso del segundo paréntesis. Ambos aparecen aquí en la pantalla y, como recordarán, han sido objeto de explicación de los videos anteriores. Reduciendo estas fracciones, llegamos a que se trata de dividir 43 90avos entre 91 90avos. Mejor que esto es multiplicar 43 90avos por 90 91avos. Cancelando términos semejantes, tenemos que el resultado es 43 91avos. Aquí hay una serie de ejercicios como los que acabamos de ver. Como podrán ver, las operaciones que definen a cada uno de los paréntesis adoptan diversas formas. Sin embargo, resultan a fin de cuentas una división de fracciones como otra cualquiera de las que hemos tenido oportunidad de ver aquí. Les recomiendo mucho que se den el tiempo y la oportunidad de resolverlas todas. El próximo video trata de fracciones complejas y presupone el que se domine todo lo visto hasta aquí. Paso ahora a despedirme, no sin antes pedirles que se suscriban a mi canal, todos aquellos que aún no lo han hecho. Denle like para que YouTube me tenga más en cuenta a la hora de las búsquedas. Comenten qué les ha parecido el curso o si alguno de los ejercicios que les he planteado les ha parecido muy difícil de resolver. Si solo pasan por aquí a saludar, también les estaré agradecido. Seguramente ya habrán notado que a lo largo del video les han ido apareciendo sugerencias de otros de mis videos. Aprovecho para dejarles la lista de reproducción completa. Justo ahora aparece aquí en la parte superior. Bueno, amigas y amigos, nos vemos en el próximo